Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de lo que va a ser el mercado de pases del FC Barcelona. Es cierto que hoy por hoy la principal incógnita por parte de lo que pueden llegar a ser los refuerzos en el siguiente receso por parte del equipo catalán tiene que ver con que si la liga acepta o no el plan de viabilidad para finalmente poder contratar a Lionel Messi, quien queda libre del PSG el próximo 30 de junio. Sin embargo, eso recién se llevará a cabo a mediados de junio y todavía tienen que ver qué otros refuerzos podrían llegar a venir. Y ha habido algunos nombres muy interesantes en relación a dos futbolistas importantes, sobre todo porque han sido de lo mejor en sus respectivas posiciones en los últimos años en el fútbol del viejo continente, y además estaría uno de los mejores jugadores que ha tenido el Barcelona esta última temporada en venta siempre y cuando aparezca un ofrecimiento importante, y con ese dinero, claro está, podrían pagarse algunas otras transferencias, teniendo en cuenta, como dije, que hoy el Barça no está pasando por su mejor momento en cuanto a lo económico, y por eso, para poder incorporar figuras para volver a pelear la UEFA Champions League, sí o sí necesita vender. En este video vamos a contarles dos posibles refuerzos y una gran venta que puede producirse en el siguiente periodo de fichajes. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el importante nombre que surgió en estos últimos días, sobre todo después de lo que fue la derrota del Bayern de Múnich este fin de semana. El sábado más precisamente cayó como local 3-1 entre el Mainz 05 y prácticamente le ha regalado la Bundesliga al Borussia Dortmund, y ya se está empezando a hablar de una reformación. El nombre en cuestión es nada más y nada menos que el de Joshua Kimmich, mediocampista central reconvertido en ese lugar del terreno de juego en su momento por Pep Guardiola cuando el entrenador español dirigía al equipo teutón. Hoy con 28 años y habiendo jugado en el conjunto alemán desde la temporada 2015-2016 y habiendo ganado la Champions en la temporada 2019-2020, no vería con malos ojos una salida. La realidad es que hoy por hoy la posibilidad de que Kimmich vaya al Barça no es mucha, pero el entorno del jugador lo habría ofrecido a la dirigencia del equipo de Cataluña. Sabe desde el representante de Kimmich como también de todo lo que tiene que ver con su círculo íntimo que no será sencillo, porque si bien es cierto que el equipo catalán está en la búsqueda de un mediocampista central tras la inminente salida de Sergio Busquets, que ya confirmó que no renovará su contrato que termina el próximo 30 de junio, y Kimmich claramente es un reemplazante a la medida y a la altura. Es un futbolista que se ha movido como mediocampista central por los últimos 4 años prácticamente, ha salido campeón con el Bayern de la Bundesliga en ese sector y ha tenido unos enormes partidos, por ejemplo enfrentando al Barcelona en las últimas temporadas de la UEFA Champions League. Un inconveniente importante es que, más allá de que el Bayern está pensando en una reestructuración del equipo, de hecho se iría Sané, se iría Mané, también se iría Cancelo, en caso de que lleguen ofertas importantes podrían vender a Upamecano, podrían deshacerse de Choupo-Moting, pero Joshua Kimmich no aparecería entre los jugadores a los cuales gustaría a la dirigencia del conjunto de Alemania ser transferidos en el siguiente periodo de transferencias. Kimmich es un emblema en la mitad de la cancha, ha sido quizás el jugador más regular en toda la temporada del Bayern, que todavía no perdió la liga, pero ya no depende de sí mismo. En caso de que el Borussia Dortmund triunfe en su respectivo partido, nada podrá hacer el conjunto dirigido hoy por hoy por Thomas Tuchel, que sorpresivamente llegó al cargo luego de una destitución bastante extraña de Julian Nagelsmann después de una pelea interna con Oliver Kahn, el director deportivo del club. Por el lado de Kimmich está buscando una salida porque ya son bastantes años en el Bayern Múnich y obviamente todos los ciclos se terminan cumpliendo tarde o temprano. No tiene nada que ver con su nivel, no tiene nada que ver con que esté peleado con alguien del cuerpo técnico, porque esto también se ha mencionado, teniendo en cuenta que Tuchel tiene una manera muy particular de hacer jugar a sus equipos, y si bien a lo mejor Kimmich no se siente del todo cómodo, la realidad es que sus características le permiten prácticamente acomodarse a cualquier estilo de juego. Ahora, si el Barça
Barça lo quiere, también teniendo en cuenta que el contrato del futbolista con el Bayern acaba el 30 de junio del 2025, deberá poner un dinero importante. No será sencillo. Robert Lewandowski ya comentó que lo que mejor podría hacer Kimmich es venir al Barça tal como lo hizo él hace aproximadamente una temporada, pero claro, en aquel entonces el conjunto catalán puso 40 millones de euros para quedarse con el atacante polaco. Lo que hay que ver ahora es si están dispuestos a poner esa misma cantidad de dinero o inclusive un poco más por un jugador de 28 años para tenerlo como refuerzo en este periodo de transferencias. Lo que está claro es que el Barça necesita un mediocampista central, que Kimmich quiere salir del Bayern y que obviamente si los números terminan siendo los justos es probable que la transferencia se haga, aunque como dije el equipo alemán no quiere transferirlo, por lo que no sería para nada sencillo. Y vamos ahora con otro jugador alemán. Este se está desempeñando nada más y nada menos que en el último campeón de la Premier, en casi con seguridad el mejor equipo de la temporada 2022-2023. İlkay Gündoğan es también casi con seguridad uno de los 3 mejores que ha tenido el Manchester City durante este año. Es verdad que tuvo sus altibajos, pero este último mes y medio, prácticamente desde inicios de abril, del mediocampista teutón ha sido verdaderamente sensacional, convirtiendo goles importantes, siendo destacado en los compromisos más relevantes que ha jugado el equipo de Guardiola en la segunda mitad de esta temporada, y ahora tiene en su camino por delante las últimas jornadas de la Premier, que quizás no sean tan importantes porque el City es campeón, pero posteriormente tendrá la final de la FA Cup en el estadio Wembley contra el Manchester United y posteriormente en Estambul, ciudad turca, la final de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán. Por eso mismo, si bien el nombre Gündoğan se ha mencionado como para hacer refuerzo del Barcelona, porque es un futbolista al cual Xavi quiere, es un jugador que estaría también dispuesto en llegar al Barcelona, la realidad es que para que los rumores se hagan fuertes y empecemos, en vez de hablar de rumores, de ofertas concretas firmes, habrá que esperar que el jugador termine su participación con el City en lo que respecta a las competencias oficiales. No creo que antes haya ningún anuncio al respecto de este futbolista, que ya tiene 32 años, es un jugador grande, pero la realidad es que hoy Xavi está buscando experiencia en el centro del campo de juego, porque la mayoría de los futbolistas que tienen ese sector son muy jóvenes, que es verdad, son todos ellos muy pero muy buenos, pero para pelear la Champions se necesita un poco de jerarquía, y con el nivel actual que ha tenido Gündoğan, sobre todo en estos últimos meses, sería un refuerzo verdaderamente de lujo para el Barcelona. Su contrato con el equipo inglés termina ahora el 30 de junio, por lo que el Barça, si hace una buena negociación, podría traerlo libre con el pase en su poder. Todavía Gündoğan no ha decidido si renueva o no su contrato con el City. Decidirá esto una vez acabe la final de la UEFA Champions League, donde el alemán estará buscando redimirse después de lo que fue la final perdida en la temporada 2012-2013, cuando en aquel entonces vestía la camiseta del Borussia Dortmund y se enfrentó al Bayern de Múnich, cayendo en el encuentro definitivo, y posteriormente también perdió la final en la temporada 2020-2021 cuando su actual equipo, el Manchester City, perdió en la final contra el Chelsea. Está en su tercera final de Liga de Campeones y buscará quedarse con el título antes de decidir su futuro. El Barcelona, como dije, por parte de Xavi, sabe que necesita jerarquía para volver a pelear en los puestos europeos. Más allá de la llegada o no de Lionel Messi, la realidad es que en otros sectores Barcelona se encuentra un poco deficitario en cuanto a la cantidad de jugadores de nivel y experiencia, por lo que sí o sí necesita incorporar a más futbolistas. En el caso, como dije, de Gündoğan, el hecho de no tener que poner dinero por su transferencia, no va a tener que negociar con el Manchester City, sería un caso muy similar al de Eric García, defensor central que en su momento llegó al Barcelona proveniente del City, aunque acabó su vínculo con el equipo inglés, por lo que el conjunto catalán no tuvo que poner ni un solo euro para hacerse con la transferencia, más allá de obviamente arreglar un contrato. Gündoğan no es un futbolista que tenga un vínculo bajo en cuanto al dinero que gana anualmente con el Manchester City, pero claro está, el Barcelona podría ofrecerle algo parecido siempre y cuando la liga acepte el plan de viabilidad. Y para finalizar vamos a hablar del futbolista que podría llegar a vender el Barcelona para recibir un dinero importante y de esa manera utilizar esos ingresos en euros para contratar jugadores o a su vez firmar contratos altos con otros futbolistas, como es el caso de los dos que mencioné en este video, Joshua Kimmich e İlkay Gündoğan, y también claro está el de Lionel Messi. Frenkie de Jong, más allá de que en el Barcelona quizás nunca ha tenido ese nivel por el cual el equipo catalán pagó en su momento 80 millones de euros al Ajax de los Países Bajos, pero aún así todos los entrenadores que ha tenido
el Barcelona en estos últimos años lo han considerado un jugador verdaderamente fundamental y es uno de los pocos futbolistas a los cuales el Barça puede vender por un dinero verdaderamente alto. Hay otros casos como pueden ser el de Ansu Fati, el de Ferran Torres, el de mismo Eric García que mencioné recién, o inclusive Rafinha, a quien el equipo catalán compró en el receso de mediados del año pasado, que también pueden ser transferidos, pero claramente ninguno de ellos valdría más de 40 millones de euros. En el caso de Frenkie de Jong, podría el Barcelona transferirlo aproximadamente por la misma cifra que lo pagó en su momento. De hecho, el Manchester United ha querido incorporarlo en el último periodo de fichajes. De hecho, también fue el único refuerzo que pidió explícitamente el entrenador del conjunto inglés, el neerlandés Erik ten Hag, que lo tuvo en su momento cuando De Jong era mucho más joven en el Ajax, equipo con el cual llegó a las semifinales de la UEFA Champions League en la temporada 2018-2019. Quedó eliminado, recordemos, en las semifinales contra el Tottenham de Mauricio Pochettino en una serie en la cual el Ajax llevaba 2 goles de ventaja y se lo terminó dando vuelta sobre la hora con 3 tantos de Lucas Moura. Pero volviendo a lo que tiene que ver con la posible venta de Frenkie de Jong y que esto posibilitaría al Barcelona de recibir una importante cantidad de dinero para poder incorporar jugadores, no solamente el Manchester United podría estar interesado. La realidad es que nos enfocamos en el equipo inglés porque sabemos que Ten Hag lo quería sí o sí en el último receso, pero por diversos motivos, y teniendo en cuenta que anteriormente habían incorporado a Casemiro desde el Real Madrid por 70 millones de euros, más allá de que no juegan en la misma posición y que de las características son totalmente distintas, la realidad es que la dirigencia del Manchester no quiso hacer una inversión de dinero tan importante como para poder contratar al neerlandés. Sin embargo, en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el United va a disputar también seguramente la Champions League en la temporada 2023-2024, quieren reforzarse de la mejor manera. Ya hemos visto que el Manchester City ha ganado prácticamente absolutamente todo este año. Es cierto que el United es uno de los equipos que puede evitar, junto con el Inter de Italia, que gane literalmente todos los torneos que ha disputado en este 2023. La realidad es que de cara al 2024, en el cierre de lo que va a ser el año que viene en la temporada, el United quiere estar peleando todos los torneos y para eso necesita una plantilla muchísimo más grande, y Frenkie de Jong es del gusto de un entrenador que empezó muy mal en su momento pero que de a poco fue acomodando el equipo. De hecho, el United eliminó al Barcelona en los 32avos de final de la UEFA Europa League, empatando 2-2 en el Camp Nou y ganando por 2-1 en el Trafford. Dependerá mucho de lo que quiera hacer el futbolista, que si bien es cierto que le gustaría seguir en Cataluña, la realidad es que si la oferta es convincente y rondea los 80 millones de euros, es muy probable que De Jong abandone Barcelona. Para cerrar, está claro que hasta que la liga no acepte o no el plan de viabilidad que le dio la dirigencia conducida por el presidente Joan Laporta, es medio complicado hacer alguna previsión de cómo se va a poder desarrollar el mercado de pases del Barcelona, porque dependiendo de si la liga acepta o no esa planificación, ahí podremos saber en definitiva cuánto dinero puede gastar el Barça, cuántos futbolistas o por cuánto, mejor dicho, tiene que vender para poder incorporar ciertas figuras. Además, como vengo diciendo ante todo el vídeo, del caso conocido de Lionel Messi, que si fuera por la dirigencia del Barça sería el primer refuerzo de todos, pero también se sabe que no será sencillo, y además teniendo en cuenta que Xavi, que es el DT, pretende reforzar otras posiciones para que el equipo sea mucho más competitivo, la realidad es que esta aceptación o no por parte de la liga es clave para poder saber cómo desarrollará el mercado de fichajes el equipo catalán. Faltan aproximadamente 2 semanas para saber si se acepta o no, y a partir de ahí seguro en otro video explicaré un poco cómo se irá moviendo el Barcelona en este periodo de fichajes.